Barraza y Aranza Marisol López Quintero. Y lo que nos van a presentar se titula El performance corporal a manera de protesta política, análisis de 3 casos en el movimiento feminista en Culiacán, Sinaloa. Pues hola, buenos días, mi nombre es Aranza y junto con Karen Alexa vamos a hablarles de este proyecto que decidimos desarrollar. Este tema, nosotros somos originarias de Culiacán, Sinaloa. Siento que no sé hablar en micrófono. Somos originarias de Culiacán, Sinaloa, nos desenvolvemos en campos de investigación, activismo. Ella está en danza, yo soy como más artes visuales, pero siento que son cosas que nos gusta mucho conjuntar y nos emociona mucho como conjugarnos para crearlas, ¿no? Entonces, este tema lo elegimos porque dijimos, a huevo, un gran momento para hablar de morras y de morras esforzadas, que pues nos encanta el grupo. Y pues también un buen momento para hablar fuera de Culiacán, de lo que estamos viviendo allá, o lo que hemos vivido. Está cabrón. Entonces, comenzamos. ¿Pueden estar en la siguiente? Gracias. Pues en la introducción les comentábamos que si bien pues el tema de las corporalidades es súper extenso, pues como activistas creo que siempre queremos como señalar a morras organizadas, visibilizar, compartir y como potencializar eso pues como nuestro potencial político individual. Entonces en este caso elegimos analizar a performances artísticos de morras, artistas de allá. Elegimos 3 y nuestro objetivo, que está en la siguiente diapositiva, gracias, es más bien hacer como una labor descriptiva de qué son estos performances, cómo los hicieron, quiénes los hicieron, cuándo los hicieron. Y yo estoy en sociología, entonces pues me gusta siempre enlazar como la conexión de quienes estamos haciendo, cómo estamos respondiendo a nuestro entorno a través de esto. Mucho más cuando es una labor organizada política de que esto lo voy a hacer y esto quiero decir. Entonces, pues sí, es como descripción de objetivos del performance, identificar a qué violencias sociales se están respondiendo, a qué situaciones de violencia, y pues finalmente, que Karen nos va a ayudarnos como en ese lado, pues como abrir esa plática, ¿no? De qué manera se vuelve el cuerpo un lienzo para hacer arte e invitar a la reflexividad. Y bienvenidas, ahí vamos, para que conozcan de nuestro ranchito. Pues dentro de los antecedentes, pues cada cuerpo tiene algo que decir, pues nos hace como muy importante hablar a partir de, pues, del cuerpo y de cómo justamente también ayer veíamos como mucho sobre los performance y como este uso del cuerpo para pues manifestar y expresar como algo a través de él. Y pues en este sentido decidimos como a partir de este acto performático de llevar pues muchos mensajes y en este tema pues del activismo y dentro del feminismo en Culiacán, Sinaloa, como pues obviamente como en este tema de intersecciones pues hay cosas distintas, ¿no? Que nos atraviesan como morras, como artistas inclusive, entonces pues también nos basamos mucho a partir de ahí, ¿no? Como de este feminismo interseccional, como de este tema del contexto social en el que vivimos y como una denuncia legítima, ¿no? Aquí hay una cita de Castro Sánchez que habla: el acto performático es político porque implica el cuerpo-espacio donde es ejercida la opresión y reclama la reflexión y la denuncia legítima. Entonces, pues justamente a partir de esto, pues es como planteamos, ¿no? Este tema de, pues de hablar de cómo nos manifestamos a través de este cuerpo y de 3 casos específicos que, pues, queremos que conozcan porque cada uno tiene, pues, su denuncia y, pues, para seguir como visibilizando este trabajo artístico. Entonces, hablando de las particularidades de las violencias que pueden vivir las distintas mujeres, también tenemos esta cita de Cintas y del Río que dice: acceder a la situación real de sus cuerpos o construir el acontecimiento a través de acto performativo para generar otras realidades y obtener así una nueva disposición real o simbólica de estos,
hizo de la performance un instrumento de transformación, de contestación social, de defensa, de intervención política, capaz de romper las normas, de transgredir el discurso dominante, especialmente pues, lo que queremos señalar ahorita, ¿no? De posibilitar a las mujeres el hacer frente al sometimiento y a la opresión, de derribar los límites de las esferas separadas entre los sexos y de visibilizar y transmitir la memoria colectiva de todas ellas, materializando sus vivencias personales. Esto porque pues los tres performances son creados, planteados por morras, los llevan a cabo morras y pues dos de ellos, nomás uno de ellos se da como el contexto de manifestación feminista, pero luego van a ver cómo los otros se conjugan. Bueno, dos de ellos están en manifestación feminista. El otro, como es de madres buscadoras, tal vez no es como el eje base para ellas, ¿no? O sea, tal vez su causa no es el feminismo, pero pues son madres organizadas y las morras del performance son otras morras que están acuerpando a las madres organizadas, entonces es como mujeres apoyando a mujeres a resistir y pues a defenderse contra las violencias. ¿Nos podrías con otra? Gracias. Miren, el primer performance se llama Las Rezadoras. Nace en 2020 por Edith Cárdenas, que es una artista multidisciplinaria, poeta, actriz. Ya cuando ella hace una cosa, te gusta hacerle muchas. Está chido conjugar. Judith, su tío, fue víctima de desaparición. Entonces ella vio a su abuela en el proceso de búsqueda. Cuando ella estaba acompañando eso, pues vio, o sea, pues sufre exceso, ¿no? La madre sufre, la familia sufre, el Estado desampara. Y algo que ocurrió es que ellos, durante, pues desde que está desaparecido, cuando era el 11º año, cada año ellos iban a la iglesia a pedir misas para su tío desaparecido. Y alguna vez en la misa les negaron la misa, que porque como no estaba muerto, no podían ofrecerle una misa. Y fue como, no manches, ya está hasta la violencia institucional de parte del Estado, está este abandono a las madres buscando, y aparte la iglesia como instituciones está dando el espaldo espiritualmente, o sea, ¿dónde se pueden refugiar? ¿Quién nos puede apoyar? Entonces, lo que hace Judith a partir de esto es crear performance, así como artista que es, que busca expresarse. Y aquí lo que hace es una como reinterpretación de la figura de las rezadoras de que en los velorios, como religión católica principalmente, y ahorita les vamos a ver con más detalles, pero en sus objetivos está acompañar y acuerpar a los colectivos de mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos, resignificar la figura tradicional de las rezadoras, mujeres que históricamente han custodiado velorios, dirigido novenarios y acompañando a las familias en sus duelos. Esto frente a un contexto de dolor, injusticia y resistencia como el que estamos viviendo allá, y que en realidad es un problema nacional y que en realidad no creo que ni siquiera sea solamente nacional, ¿no? Estamos como en una encrucijada global de violencia y la desaparición es como un fenómeno que nos está atravesando. ¿Puedes dar la siguiente? Gracias. Esta es la reinterpretación de la... no les dije, spoiler. Aparte del performance como físico corpóreo caracterizado, lo que hizo Judith fue hacer una reinterpretación del Ave María, como haciendo esta referencia a que son madres buscadoras y a esta como adoración que se hace a la madre. Entonces, se las comparto. ¿Quieres ver? Oración del ave rastreadora. Dios te salve, rastreadora. Mujer eres de garra, el pueblo está contigo. Perseguida eres junto a muchas mujeres, perdido está el fruto de tu vientre, tu luz. Santa rastreadora, sangre y voz, ruega por nosotros los espectadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, a través de esta interpretación, Judith lo que hace es como de apropiarse de la posibilidad de las madres buscar vivir una espiritualidad aunque la iglesia les esté dando la espalda. ¿Después de la siguiente? Gracias. Y pues es en específico cuáles son las problemáticas sociales que visibilizan, ¿no? Uno, la desaparición forzada. Esto implica ya después la necesidad de autogestión de las madres buscadoras ante el abandono institucional. Después está la que les desencadenó este performance en específico, que es el rechazo institucional de la Iglesia Católica ante el cuerpo no presente. A esto, ¿cómo lo afronta? Pues haciendo esta resignificación de la figura de las rezadoras y la reapropiación de los rezos,
pero también invita a morras a unirse y a que ellas mismas hagan como sus propias reinterpretaciones de rezos, buscar hacer poemarios, pues no es como algo nada más de ella, sino que siempre hay una invitación abierta, porque pues ella no es el proyecto es acompañar a las madres buscadoras. Después siento que un eje es como ella, como hace esta, bueno, con las madres, como ese performance se repite en una marcha que se llama Marcha por la Dignidad, que es el 10 de mayo, el Día de las Madres. Y es como una forma de las madres buscadoras de visibilizar, sí, somos madres, arriba, dadoras de vida, felices, somos nuestros hijos, pero nosotros también somos madres y estamos sufriendo y tenemos que visibilizar, quisiéramos compañía, apoyo, empatía. Entonces hay como esta protesta constante anual de escúchenos, acompáñennos, apóyennos, como a pedir. Entonces es como esta crítica a esta figura romantizada de la madre. Y esa es una, ¿puedes continuar? Gracias. Aquí vemos como una imagen de las morras. El primer performance no fue una marcha de dignidad, pero fue a escalinatas de Catedral de Culiacán, y se juntaron estas morras, y hay como varios elementos interesantes, que pues principalmente la caracterización, ¿no? De que rezadoras, vestidas de negro, luto, y algunas otras tienen velos, traen sus libritos para leer los rezos, sus velas con luz para guiar el camino. Hay una comparación muy interesante que comparte Judith, que es que las rezadoras, como acompañantes del espíritu para que pase al otro lado mediante rezos, es como ese es un papel de ellas, pero compara como con qué es lo que hacen las madres buscadoras, ¿no? Y dice, las madres como buscadoras del cuerpo de su ser querido para poder verlo, darle entierro y paz, buscan transformar el dolor en un acto de amor y resistencia. Entonces, casi podríamos decir que hasta están conjugadas, ¿no? Las madres usan el cuerpo para que se les dé el descanso y las rezadoras vean al cuerpo espiritualmente para que el espíritu descanse también. Y es como muy interesante ver cómo hacen esta relación y cómo lo interpretan, ¿no? Y cómo se organizan para ello. Y vemos como algunas metáforas del cuerpo, como esa relación madre-hijos, de sangre de mi sangre, fruto de mi vientre, y cuán importante es para ellas, pues, quienes le dieron vida a sus hijos, ¿no? Yo no he sido madre, pero me imagino que ha de ser una experiencia muy fuerte y muy entrañable, literalmente. El cuerpo es entrañable. Así. ¿Puedes continuar? Gracias. El siguiente performance era llamado Lady Bichi. En Culiacán se le dice Bichi a la gente desnuda. Pero también se le dijo a Rey Dotso. Este es de 2016, la artista es Kutsi Salgado, y es un performance, acción en sitio específico y de instalación. Lo que intenta ella hacer es como hacer frente a la situación de violencia en Culiacán y como el morbo de la presencia tan grande de la muerte, ¿no? Y como el morbo a los cuerpos, el morbo a la nota roja, el morbo a esta violencia estética que alguien nos va a hablar más al ratito, una compañera. Sí, y pues lo que buscaba hacer Kutsi, haciéndolo desnuda, era como mostrarles cómo decir incomodar más el cuerpo de una mujer viva, desnuda, que puede tomar esa decisión de ser desnuda en el espacio público. Les va a incomodar más que la cantidad, el montón de personas y como todos los casos constantes de violencia que han habido allá. Y ella toma algunos elementos como que son utilizados por el narco, por lo mismo para terrorear, mandar mensajes, que son una cubeta del Oxxo de hielo seco, que es donde ha usado como método para entregar cabezas a modo de amenazas, entregas de cuerpos, o cobijas, que también es como esto del llamado, lo encontró encobijado. Entonces ella hace uso de esos elementos. ¿Puedes darle así? Gracias. Y lo que hace Kutsi, espero que sí, como parte de la inauguración de una exposición artística de Culiacán en 2016 que se llama Liberemos de Marte, hace un performance para abrir la expo. Y en Culiacán en ese entonces vamos a hacer una plaza comercial grande. Entonces fue un viernes en la tarde esta plaza, se sentó afuera, inició a desnudarse, se puso la hilera en la cabeza y se fue caminando hasta la galería de arte
todo el camino, y pues eso obviamente causó muchísima sensación, o sea, cómo las mujeres se van a atrever a salir desnudas, a no ser un cuerpo estético deseable, a portarse sin ser objeto de consumo, cómo se atreven a hacer eso frente a las infancias en un lugar público, ¿no? Pero lo que ella estaba haciendo era como, pues parte de la protesta de visibilización de, güey, te impacta más esto que la violencia real fea. Y les voy a leer como algo que nos comparte, que dice: ponerme en el lugar del otro, enunciar desde el cuerpo. Escojo mi cuerpo porque es lo primero que tengo, lo único que realmente me pertenece. Lo desnudo para demostrar lo más profundo e interno de mí misma. El desnudo hace referencia a despojarme de mis obsesiones en un deseo de permanencia más allá de lo corpóreo, de ponerme en el cuerpo del otro, de recorrer esas huellas efímeras que nos hablan de que el cuerpo forma parte del paisaje y se construye con los mismos elementos, una representación de la ausencia. Por ello quiero recorrer y reinterpretar estas presencias y hacerlas visibles para los demás, quitar ese velo de familiaridad, porque ya creo que ya tenemos, bueno, tanto como dejar mi huella en el paisaje y a su vez en mí. Pues en Culiacán tenemos una historia de violencia muy pesada, pues principalmente por el tema del narcotráfico y todo lo que eso ya implica empresarialmente. O sea, ya está súper coludido, ustedes lo comprenderán, amigos, en México, ¿no? Y lo que ella busca es como hacer frente a estas violencias. Cuando ella va caminando, pues sí fue que sensación, fotos, videos. Era Lady Bichi, Lady Ocho, eso se usaba mucho de las ladies. Tenemos nuestra Lady Protesta Bichi con Yelena en la cabeza. Y Kutsi hace este recorrido caminando desnuda sola, seguramente documentada, hacia la galería. Cuando llega allá, ella se cubre de lodo y es como una metáfora, como esa sociedad del morbo, del asco que las personas como le expresan, como de ese disgusto. Y lo más simbólico aquí es que después de que ella se llena de lodo, las chicas de la exposición la limpian en conjunto, ¿no? Hasta que ya no quede nada de suciedad y la acompañan. Y es como otra forma de acuerpar, ¿no? Estás acuerpando, quien está acuerpando, y así se hacen como las comunidades. Es el performance de Kutsi. ¿Podemos continuar con otra? Gracias. Y ahora tenemos un performance. Pero tenemos aquí a la que hace el performance y lo representa, entonces creo que ella nos va a apoyar a explicar su experiencia. Pues este tercer performance que decidimos como pues analizar fue uno que justamente nace en el 2021, que yo estaba en protesta, ¿no? Porque pues justamente como en el activismo estábamos en la organización, luego estábamos como en la gestión ya de la marcha el 8 de marzo del 2021. Pues yo estaba como con esto siempre de pues estar también visibilizando a partir como de algo visual, porque pues me atraviesa como este tema de artista escénica visual. Entonces pues fue como, bueno, ¿qué hago si estoy como a veces como en muchas cosas? Fue como, bueno, puedo escribirme los nombres de otras, de portar los nombres de víctimas de feminicidio como en mi cuerpo, ¿no? O sea, como justamente lo que hablábamos de acuerpar a los cuerpos y que también lo enlazo ahorita como con lo que hablaba Aranza del performance 1, que era sobre de las rezadoras, que no hay cuerpo, ¿no? O sea, cómo acuerpas a cuerpos que no existen como físicamente, que no sabes dónde están, que hay una ausencia de ellos. Entonces, pues justamente fue a partir de esto como de querer nombrar y visibilizar, ¿no? O sea, como justamente como a partir de un cuerpo ver nombres, pues es como, bueno, ¿por qué tendrá tantos nombres? Primero empecé como con la espalda, luego fue como utilizando todas las partes del cuerpo y fue muy curioso porque el año pasado yo estuve acá en Michoacán, la siguiente... Estuve acá en Michoacán y cuando yo me contacté con Alejandra, porque pues tuve la oportunidad de venir a hacer como una investigación de verano, pues fue como yo le hablaba cuando escuchaba como eso del cuerpo, ¿no? O sea, como dentro de las piedritas de Basílides, que aquí puse como retomando un poco esto que explica un tipo de interacción entre el cuerpo y el territorio, en el que se genera un devenir del paisaje del cuerpo y un devenir del cuerpo del paisaje que queda impreso en la obra, como mencionan en Facebook, en una ponencia que tuvieron y que pues yo le hablaba a Alejandra como, no, pues me parece súper interesante como tu trabajo, porque justamente me remota como a esto, ¿no? Al uso del cuerpo en
territorialidad y de justamente cómo se vuelve ese paisaje, cómo la gente pasa y te ve y es como, porque traes tantos nombres, ¿no? Justamente en este momento una compañera como dentro de la protesta me dice, ¿por qué traes tantos nombres, no? Y luego, y ella misma como, y los que faltan, ¿no? O sea, como, y es como bien impresionante que te podrías poner cualquier nombre y verdaderamente está como, pues en internet algún caso de una víctima de feminicidio. Y pues también otro, pues como uso que le doy es a las no identificadas, porque siento que sí, puedo poner todos los nombres y pues están, pero también las no identificadas, que pues realmente también es otra problemática que se desencadena como dentro de, pues, de esta problematización de, pues, de desapariciones, de feminicidios, pues es como un poco esto que se hace en este performance. Y acá está, ¿no? Como el nombrar a las mujeres que les arrebataron sus vidas, sus sueños y recordarles y exigir justicia a través de la intervención en el espacio, porque no son una carpeta de investigación, no son un caso más, solo muere quien es olvidada, pero ellas jamás lo serán, inclusive aquellas no identificadas, porque nunca tendré el suficiente espacio en mi piel para nombrarlos a cada una de ellas, porque no quiero que sean más, así es como a través de mi cuerpo quiero transitar y permitir que transiten otras. Y pues queríamos, obviamente, como este enlace a lo social, ¿no? Pero pues lo normal hubiera sido de a buscar ahorita, en aquel momento había tal cantidad de violencia en Culiacán, tal tema, no sé qué, pero lo englobé como en 3 temas principales que estamos viendo, ¿no? Con las rezadoras se habla especialmente de la desaparición forzada y de abandono institucional. Con Karen hablamos de feminicidios y con Kutsi sí hablamos de feminicidios, pero también son representaciones que se ven en homicidios, como estas técnicas del narco de aleccionar, castigar, o estas cuestiones gráficas de cómo mostrar esto, ¿no? Y ¿ante qué responde esta violencia, no? Ahorita el Culiacán en el que se desarrolla esto, en el que nos estamos desarrollando nosotras, está implicado por las guerras del y contra el narco, tanto entre ellos, como hacia ellos, como ellos a la población civil. Entonces también creemos que es como una buena oportunidad para visibilizar lo que está ocurriendo actualmente, aunque estos performances hayan ocurrido constantemente o hasta hace años, es como una respuesta al punto en que estamos ahorita, ¿no? Y pues tenemos como más de un mes que hay guerra, como guerra civil, por pues, problemas de cárteles, pandemia, crisis de secuestros, crisis de desapariciones masivas, la vida está detenida, le dicen narcopandemia. Y Culiacán, campo de batalla y sin gobierno. En Sinaloa han desaparecido 64 personas durante la guerra. Y esto fue hace un mes, o sea, ¿cuánto más no ha ocurrido en este momento? Y pues obviamente, ¿qué es lo que pasa con las mujeres? Si pensamos como en términos de cuidados, interseccionalidad, siempre quedamos como en la parte de abajo, ¿no? O sea, es como esta metáfora antigua, ¿no? Tal vez no estamos encarnando la guerra, porque la narcocultura es predominantemente muy patriarcal, ¿no? O sea, las mujeres no estamos en ese poder. Y tal vez hay algunas que sí, pero pues igual es un poder que está manchado, pues para que quieres ser igual que ellos. Pero pues en definitiva la figura principal es masculina. Pero quienes caen en esa guerra, ¿no? Esta Antígona, buscar a su hermana para enterrarlo. Mujeres buscando a sus desaparecidos, siendo víctimas de migración forzada, perdiendo a sus seres amados y no saliendo, o sea, los niños no están yendo a las primarias. ¿Quién va a trabajar? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Quién te va a cuidar al plebe? O sea, de verdad, pues toda crisis de violencia, aunque no estemos siendo como eje, porque pues el narco se maneja principalmente como con los hombres en la batalla. Tal vez no estamos siendo como activas, pero siempre cae como toda la desestabilidad y toda la violencia sobre nosotras, ¿no? Y especialmente yo siento sobre las madres, pues todas las mujeres que cuidan son como principalmente quienes están afectadas por lo que está ocurriendo ahorita. Pues ahora sí, gracias. Y para esto revisamos a Rita Segato, que pues habla mucho sobre cómo es esta predominancia de la violencia, ¿no? Y ni siquiera es nada más violencia estatal, violencia paraestatal, y nos dice:
frente a una escena bélica informal y difusa en expansión que opera con métodos mafiosos, configura un universo paraestatal de control y captura progresivamente la vida social y la política. Es necesario introducir en la retórica jurídica y en la conciencia de la opinión pública la centralidad y el significado de las formas nuevas de victimización del cuerpo femenino en las estrategias de manutención de un orden basado en la dominación arbitraria y soberana sobre la vida de las personas en sus territorios. Ante pues, toda esta situación de violencia, consideramos que el hecho de que las morras se organicen para hacer performances, para nombrar como experiencias de violencia, pues todo esto admiramos como el que ellas compartan y por eso se los estamos compartiendo y ya, pues siempre hay que terminar acá con algo emotivo, porque por aquí hacemos investigación, sino es como con un motivo social y de acuerpamiento, ¿no? Y les compartí algo que escribí el número ahorita, que dice, compartir para inspirar, acuerpar para acompañar en la búsqueda de la dignidad en la vida. Y pues gracias a las artistas que hacen y hacemos esto de estar siempre trabajando en esta labor de difusión de las situaciones que estamos atravesando. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente ponencia que nos va a presentar Jacqueline Montserrat Collins, que se llama Recreación, Denuncia y Restauración de Violencias en el Arte Corpóreo. Hola, voy a empezar aclarando que es una investigación como en curso, tiene todo el fin de ser mi trabajo de tesis, pero pues, bueno, por ahora les puedo compartir muchas reflexiones y más preguntas que respuestas en realidad, pero voy a iniciar atomizando un poco en el tema de la violencia, algo pertinente creo esta vez. Pero en específico en la violencia del abuso de los cuerpos que de pronto se le da en encabezados de medios de comunicación, por ejemplo los periódicos. Si bien el periodismo tiene una tarea de informarnos, de mantenernos al tanto de lo que está sucediendo en el espacio en el que estamos habitando, de lo que sucede, de lo que nos está atravesando, de lo que es pertinente hablar. Muchas de las ocasiones obviamente no deja de ser un negocio, entonces se ve atravesado por este interés económico, lo cual nos lleva como a elegir, hacer algún estilo de curaduría para elegir las notas con una violencia bastante evidente y muy trascendental, para ponerlas en su primera hoja, ¿no? En su primera plana. La parte de eso los utilizan inclusive con títulos pues a veces humorísticos, y se les puede llamar de ese estilo, porque no creo. Y lo que más, o al menos en lo que me enfoco yo, en imágenes muy crudas y muy gráficas, en donde no están censuradas. Yo las censuré, pero las pueden encontrar sin ese tipo de censura en sus páginas de internet o vaya en los puestos de periódico en donde son vendidos, ¿no? Entonces al principio me preguntaba si esto, a lo mejor de una manera inocente, me preguntaba si esto hacía o apelaba al morbo de los ciudadanos, ¿no? Para que consumieran este tipo de noticias, este tipo de notas amarillistas y sensacionalistas, pues que sí tienen como esta intención de impactar, pero más que impactar de pronto para tomar acción o esto, es un impacto como en cuestión de una cultura de terror, como esta provocación, ¿no? Entonces, después de que me hice esa pregunta, a veces creo inocente, pues creo que le quité los signos de interrogación y creo que es una afirmación, o me atrevería a decir que es una afirmación, ¿no? Que hacen como este uso de morbo de la sociedad para generar, obviamente, ventas en sus periódicos.
Y no solo sucede, me encontré, ya indagando un poco más, que no solamente sucedía como en los periódicos, sino en campañas publicitarias. En esta ocasión tengo el ejemplo de Benetton. Benetton es una marca de ropa italiana. Entonces, ha tenido a lo largo de su historia pues varias campañas controversiales, por así decirlo, en este caso elegidos justo por las imágenes que decidieron, con las que decidieron exhibirlo. La primera, la de aquí arriba, es una imagen de una persona que fue asesinada por la mafia italiana, y la de acá abajo es de una persona que está enferma de VIH y está transitando un punto de su enfermedad bastante crítico, está rodeada de su familia y obviamente se ve que es un momento de mucho dolor y sufrimiento. Entonces, lo que Benetton pone, según la marca, sobre la mesa es abrir el diálogo, hacer conciencia sobre la situación en general del mundo, pero hace uso de cosas como externas creando un tipo de marketing del que se aprovecha, ¿no?, de estas situaciones bastante dolorosas, porque al final de cuentas la marca va a tener visión, quiere o no, y entonces ahí entra un tema, o al menos una definición muy importante para el desarrollo de esta investigación, que es la estetización de la imagen. Esto yo me lo encontré con un autor llamado Gerard Pilar, él tiene un texto, es bastante breve, pero hay muchísimas más investigaciones que lo tratan, sobre la estetización de la imagen variante en el arte contemporáneo. Poniendo como ejemplo, por ejemplo, lo de Benetton, como el ejemplo más claro de la estetización. Voy a leer un poco, solamente voy a citar a Vilar de lo que él entiende y cómo define como estetización de la imagen. Él nos plantea que hay tres caminos de la estetización: uno que es evento o emergencia, otro que es metamorfosis o transformación, y otro que es recomposición o reorganización. En esta última es donde entran estas notas periodísticas y algunos como imágenes o correas artísticas, por así decirlo. Entonces voy a leer esa última. La dimensión estética de algo, especialmente de las imágenes, adquiere un sobrepeso o prioridad frente a otras dimensiones. Esto es un fenómeno de recomposición de las dimensiones integradas en el objeto. Entonces, las dos campañas o más de Benetton son como el ejemplo perfecto, porque lo que sucede es que la imagen se modifica la dimensión de todo. Entonces la imagen adquiere una dimensión muchísimo más poderosa y potente, por lo cual todo el discurso que hay detrás de esta imagen, a lo mejor de conciencia o con estos otros fines, se ve menguado, se ve atenuado ante esta imagen que es tan poderosa y que es como tan impactante y que genera otro tipo de diálogos, ¿no? De pronto ves esa imagen y lo que sucede es que empiezan a ver como las noticias o la información que vas como teniendo a primer alcance sobre estas situaciones es más como la crítica de lo que está sucediendo y todo eso, y pues por ejemplo el tema, si el interés de la marca era el tema del VIH, pues se ve totalmente como anulado. Entonces solamente se ve como este sensacionalismo y eso, ¿no? Entonces, y se preguntarán a mí qué me importa eso, porque yo soy bailarina. Entonces, me importa mucho, pero me hacer de danza y como público de danza me he encontrado en ocasiones con obras que generan o reproducen símbolos violentos de manera muy gráfica. Entonces, me hicieron dialogar bastante, no como un estilo de incomodidad, porque eso ya está dado, o sea, es incómodo saberte en el contexto que está pasando, ¿no? Sino más bien preguntarme con el interés de qué iba a pasar después, ¿no? Yo estaba viendo esta información en escena, estaba viendo la organización y el discurso que me estaba diciendo la escena, pero pues qué iba a pasar o qué iba a suceder después, y no sucedía nada. Entonces, eso como que me movió mucho,
Entonces, y fui como buscando qué estaba pasando en ese aspecto. Pongo esta imagen porque me ha sido muy complicado de pronto encontrar fotos de obras dancísticas muy específicas que hagan este tipo como de, o que utilicen este tipo de imágenes, pero sí las he presenciado, ¿no? En donde se habla de una obra, ponen sobre la mesa el diálogo del feminicidio y ponen a bailar a personas en bolsas negras manchadas de sangre, ¿no? Y entonces creo que de pronto se pasó a volver como un estilo de pictograma, que los pictogramas pues son esas como señales, ¿no? Como mensajes bastante claros, como es el de peligro y bajar las escaleras aquí y ruta de evacuación, esas cosas. Entonces creo que se fue creando como un estilo de pictograma y una fórmula para de pronto tratar temas muy muy delicados y claro pertinentes que no son ajenos al arte. Entonces se va haciendo como este tipo de fórmula o este tipo de forma ya establecida en la que solamente se va como organizando estas imágenes, ¿no? Ya de pronto como que se implique particularmente, me preocupaba no poder dialogar realmente con la situación, sino más bien como simplemente hacer la extracción de estas imágenes y utilizarlas. Bueno, entonces me encontré con otras cosas que particularmente estas obras en específico de las que hablo que me movieron mucho, pues obviamente eran en un contexto bastante cercano, eran compañeras, de pronto inclusive yo misma las apliqué, ¿no? En algún punto fui partícipe de una obra con el tema de Ayotzinapa, también de los asesinatos de los periodistas. Entonces, en su momento, pues obviamente utilizamos estos recursos inclusive de color, de rastro, sangre, vendarte los ojos, este tipo de situaciones que pues ahora que con el paso del tiempo me atrevo a reflexionar más. Entonces me encontré de pronto también con otros artistas, por ejemplo Rosenberg Sandoval, que hacían obras, por ejemplo está esta obra de él que se llama Síntoma, en la que en la que se supone que con una lengua real de una persona rayaba algunas paredes del recinto con sangre y se quedaba ahí la sangre, ¿no? Los coágulos, todo se quedaba ahí. También ¿puedo otro ejemplo? Esa es la obra, que tiene la obra de Mugre, en donde tomó a una persona en situación de calle y la puso sobre su hombro y fue restregando en la pared igual del recinto para que dejara todo su rastro. Está él y también conocí a Ana Mendieta, que en esta situación puede ser que haya una diferencia porque Ana Mendieta hace uso de su propio cuerpo y de ella, y tal vez Sandoval no, pero en algunas ocasiones. Pero entonces la encontré a ella, solamente son ejemplos, no es como que yo vaya a entrar en eso, de hecho la conferencia que sigue sobre ella, no solamente son ejemplos en los que fueron cruciales para mí, porque cuando yo me acerqué a ellos, me descubrí en una situación muy compleja en la que yo sentía que yo no podía cuestionar lo que estaba sucediendo ahí, en la que yo podía cuestionar a mis compañeros cercanos, pero a estos dos artistas no. Me daba mucho miedo y me da mucho miedo, me sigue dando mucho miedo porque todavía creo que hay muchos espectros que no comprendo, que no logro como. Entonces, pues sí, es como, me es muy complejo de pronto como hacer este tipo de observaciones como las hice o cuestionarme como lo hice con algunas obras más cercanas o propias, y hacerlo con estos dos artistas, ¿no? Que de pronto sí me siguen atravesando de una manera a lo mejor similar en esa cuestión. Entonces llega un punto en el que pues me parece que de pronto las obras o eso siento que no sucede nada más y se queda como, hay una como separación muy clara y divisoria entre el público y el artista, y entonces el artista hace uso de estas imágenes y
hace su programa dramatúrgico sobre esto, utilizando esos elementos, y el público los recibe, ¿no? Obviamente los recibe con impacto, los recibe a lo mejor con algún tipo de diálogos, pero nunca particularmente he tenido la oportunidad de que esos diálogos se escuchen o suceda algo con eso que pasa, ¿no? O sea, como público veo eso y no sucede nada después, o sea, es solamente como ajá, ¿y qué podemos hacer? O cómo podemos, no sé. Y obviamente como hacedora de danza, pues me preocupa como no poder, o sea, mi preocupación es poder a lo mejor acercarme a eso que de pronto no encontraba yo. Entonces, pienso que a lo mejor, bueno, me lo decía mi asesora, que a lo mejor, obviamente, como artista a lo mejor no tienes la obligación, por así decirlo, no sé cómo explicarlo, bueno, no tienes a lo mejor la obligación como de darle seguimiento a esas inquietudes o lo que sea, pero creo que como ciudadano sí. Entonces, como ciudadano las cosas siguen sucediendo y pensar que un artista no es ciudadano a mí no me parece algo muy lógico, la verdad. Entonces, como ciudadano sí, y si estás trabajando y haciendo este tipo de denuncias, entonces te estás adentrando en el tema, por ende, pues conlleva responsabilidades, ¿no? Entonces, me gustaría como, no digo que nadie, quiero aclarar, no digo que nadie haya hecho propuestas sobre esto, para nada, hablo desde acá, desde el contexto en el que yo me he desarrollado mi profesionalización, me ha costado encontrar trabajo, encontrar lugares en los que le dé un seguimiento a este tipo de denuncias gráficas en el arte. No digo que nadie en la historia lo haya hecho, que no lo esté haciendo en este momento, no, para nada. Quiero aclarar eso. Entonces, también llega como en potencia a esta otra obra de Ana Mendieta, pero no encontré fotos, pero encontré una descripción un poco, pero bueno, eso ya ves. Lo que también me deja pensando es que entonces todo tiene una contraparte, ¿no? Y la violencia, entonces, ¿cuál es la contraparte? Podría ser así como de manera inmediata la no violencia. Entonces me encuentro, Judith Butler dice que de pronto la no violencia es bastante juzgada porque se cree como inútil y pasiva, como que no sucede nada, como que la gente no hace nada, o sea, no es violenta pero no hace nada, cuando en realidad de pronto en la no violencia se crean espacios de resistencia y de persistencia. Entonces, particularmente llevo un ratillo trabajando con mi colectivo aquí presente, Equipo 5, haciendo o intentando hacer algún ejercicio que me pueda acercar de manera dinámica en la cuestión de una creación escénica o de un ejercicio escénico, en cuestión de dinámica de esta no representación o tal vez la resignificación o esto, y ha sido más complejo de lo contemplado. Es muy difícil, al menos para mí particularmente, ha sido muy difícil encontrar un ejercicio que pueda de pronto acercarnos de una manera muy genuina a todas estas como de pronto ideas que nacen aquí, que pienso, inquietud y todo eso. Acercarme a un trabajo ha sido algo muy complejo. Lo he hecho de diversas maneras, lo he hecho utilizando imágenes muy concretas, lo he intentado hacer inclusive algún estilo de juego o algo así que pueda no tocar algunas cosas. Por ejemplo, platicaba lo de operando, el juego literal que sacas un huesito sin tocar porque no suena, entonces ok, ¿cómo tratas esto sin tocar a lo mejor algunas cosas que no estás interesado en tocar o no estás interesado en mostrar? Pero ha sido más complejo de lo que esperaba. Por ahora se queda en un pequeño como ejercicio porque justo es una investigación en mucho proceso. Entonces se queda en un pequeño ejercicio en donde hay una estimulación con los títulos. De pronto la inmediatez no es tan gráfica como la hacemos, y entonces si tú sacas de contexto algunos títulos como exprimieron su jugo o algo así, pues no, a lo mejor puedes que obviamente seas consciente de que los periódicos hagan utilicen ese tipo de títulos para referirse a una noticia de violencia,
pero de pronto si lo sacas de ese contexto, sucede otra cosa, ¿no? Corporalmente tienes otra respuesta. Entonces, cómo va como condicionando de pronto las imágenes que se nos vienen a la mente cuando enlazas todo el contexto de que es en un teórico, de que es esto y esto, y cómo pueden ser intervenidas, pero sin ser tapadas. O sea, porque sucedía mucho en los ejercicios de equipo 5, que de pronto queríamos hacer este tipo de juego y intervenir estos símbolos violentos, como levantar la mano, como pues, decir que show. Entonces, queríamos intervenir eso, pero de pronto nos encontrábamos tapándolo. O sea, no, tal vez era más complejo y es muy complejo. Entonces, bueno, creo que ahí sigue y espero poder tener otro espacio para compartir lo que vaya saliendo y lo que vaya desarrollando, porque hay mucho material, yo pensaba que no había tanto, pero de verdad hay mucho de que dialogar. Entonces, pues por ahora esto. ¡Bravo! Acá, este es el... Pásame el micrófono. Hay que cambiarle la pila, por ahí está. Ahí deben estar las pilas. Sí, para las preguntas. Bueno, vamos a pasar a la última ponencia de esta mesa que va a dar Claudia Zurita Delgado y se titula Ana Mendieta, justo, no se nos acabó el cuerpo, Cuba y la naturaleza. Soy Claudia y soy estudiante del 7º semestre del doctorado interinstitucional en agricultura que engloba 4 universidades. Yo pertenezco a la Universidad de Guanajuato y estoy investigando 3 artistas cubanos contemporáneos, no es Ana Mendieta. Principalmente estoy enfocada en las artes visuales, performance y la instalación, y bueno, estos artistas son considerados disidencias políticas dentro del contexto cubano. Sin embargo, la ponencia del día de hoy es sobre Ana Mendieta, que es como de alguna manera un precedente a la obra de estos artistas, y que también en Cuba nunca ha sido reconocida ni expuesta como tal, porque emigró a muy temprana edad a Estados Unidos, entonces toda su carrera la desarrolló fuera del país, en un contexto donde Cuba la atravesaban muchos factores contextuales y todo lo que viniera de afuera, aunque fuera ejecutado por cubanos, de alguna manera era mal visto. Entonces, digamos que en Cuba nunca ha tenido, es decir, de manera institucional, estoy hablando, nunca ha tenido el reconocimiento que se merece. Han habido muchas muestras de muchos artistas, entre ellos uno de los artistas que investigo, que es Tania Bruguera, de revisitar su obra y de alguna manera ponerla de nuevo en el mapa como la gran artista cubana que fue. Bueno, la manera en la que puedes pasar son solo imágenes de las obras con las que voy a estar dialogando, puedes pasar así de manera repetitiva y no hay como... Sí, no. Dice Ana Mendieta, artista multidisciplinaria cuya práctica abarcó el performance, la fotografía, la escultura, el video y el art. Nació en La Habana, Cuba, y fue enviada a los Estados Unidos cuando tenía solo 12 años como parte de la Operación Peter Pan, un programa organizado por la Iglesia Católica y el gobierno de los Estados Unidos que evacuó a miles de niños cubanos en los primeros años de la Revolución. Este exilio forzado influyó profundamente en su vida y obra, generando una tensión constante entre su identidad cubana y su vida en el extranjero. Hay una constante en sus creaciones, su cuerpo, Cuba y la naturaleza. Se vislumbra en Mendieta una constante búsqueda también a través de sus exploraciones artísticas, una búsqueda identitaria marcada por su migración, una búsqueda de su lugar como artista, mujer inmigrante entre los círculos artísticos dominados por hombres, y una búsqueda de su feminidad desde la relación entre naturaleza y humanidad, por solo mencionar algunas.
En este sentido, su obra explora temas como la identidad, el feminismo, la relación con la tierra y el cuerpo humano, siempre desde una perspectiva cargada de referencias espirituales y culturales. A través del uso de su propio cuerpo, la naturaleza y la creación de siluetas o marcas efímeras, sus performances expresan el deseo de reconectarse con la tierra y con sus raíces. Asimismo, cuestiona las fronteras entre el arte y la vida, entre el cuerpo humano y el mundo natural, y entre la experiencia individual y los mitos colectivos. El cuerpo es el punto de partida en gran parte del trabajo de Mendieta, visto como el vehículo a través del cual explora cuestiones de identidad, feminidad y poder. La artista desafía las nociones tradicionales del cuerpo femenino, alejándose de su representación como objeto pasivo en el arte y en su lugar lo usa como un sujeto activo y poderoso. Uno de los trabajos más representativos de esta exploración es sus héroes siluetas, de 1973 a 1980, donde Mendieta usa su cuerpo para crear impresiones o huellas en la naturaleza, principalmente en la tierra. En lugar de crear una imagen fija o permanente, como en una escultura tradicional, sus siluetas son efímeras, destinadas a desaparecer en el tiempo. Este proceso refleja un ciclo de creación y destrucción que evoca rituales antiguos y naturales, donde la vida y la muerte están intrínsecamente ligadas. Obras como Imagen de Yacul, 1973, parte de la serie Siluetas, destaca la relación simbólica entre el cuerpo humano y el paisaje. En esta pieza, Mendieta colocó su cuerpo desnudo dentro de una tumba precolombina en Yacul, México, y lo cubrió con flores. Este acto no solo conecta con la tierra, sino que también hace referencia a rituales funerarios, conectando lo personal, su cuerpo, con lo ancestral. La imagen sugiere una renovación, un renacer espiritual y físico a través de la unión con la naturaleza. Además, en trabajos como Siluetas, en arena específicamente, Mendieta utiliza la arena para esculpir la forma de su cuerpo en la playa, una materialización temporal que será borrada por el viento a las olas. Este uso de su cuerpo como un medio para explorar su relación con la tierra refleja una lucha para reconciliar su identidad como mujer y como artista exiliada, marcando su presencia en el mundo de una manera que es tanto vulnerable como poderosa. Otro ejemplo es la utilización de su cuerpo en body tracks o rastros corporales, que es la imagen que utilizabas, de 1974, donde Mendieta sumergía sus manos y brazos en sangre y los arrastraba por una pared, dejando un rastro que evocaba la violencia, a la vez violencia y ritual. Esta obra toca temas sobre el dolor, la feminidad y la fuerza vital que emana del cuerpo. Las huellas de sangre pueden interpretarse como una marca de identidad y también como un gesto hacia los ritos de sacrificio y ofrenda presentes en la cultura afrocubana. Su obra también alude a cierto misticismo, a ciertos ritos mágicos religiosos asociados al sincretismo entre la religión afrocubana y la religión católica. En el performance Death of Chicken 1972, la artista, completamente desnuda, decapita un pollo y lo deja desangrarse a la altura del pubis, haciendo alusión claramente a los rituales de la santería cubana vinculados al sacrificio y fascinación por los poderes de la sangre. No es casualidad su cuerpo desnudo ni el animal sostenido a la altura del pubis. Hay una alusión al cuerpo femenino, incluso una pertenencia a este y una apropiación de esa corporalidad para dialogar a partir de ella. El performance vislumbra el sacrificio del animal como la metáfora del sacrificio del artista, mujer, racializada y migrante. Desde estas aproximaciones, el cuerpo del artista se convierte en expresivo, gestual, reivindicativo o en un cuerpo paródico, que es un bien de consumo con infinitos procesos de intercambio. Siguiendo este diálogo, los performances de Mendieta también aluden al cuerpo desplazado como proceso autobiográfico de su propia experiencia migrante. El uso de los elementos naturales, animistas, tierra, lodo, agua, sugiere esa búsqueda hacia sus raíces, hacia lo identitario y primitivo y por ende hacia Cuba. Muestra de ello ser la ya mencionada serie Siluetas. La serie fue documentada a través de diversos videos y fotografías. También se aprecia en Siluetas un reclamo del espacio propio y una necesidad de arraigo producto del temprano exilio. El acto de volver a la tierra ejecutado por Mendieta alude a la metáfora de la tierra como hogar eterno y patria primera, a partir de la experiencia de alejamiento de la suya por derecho propio. Hay además del tema del origen un gesto sintomático de aceptación y rechazo, visto por la desaparición del cuerpo del artista a medida que avanza la serie, porque en principio ella se fotografía y después aparecen solo siluetas y ya no está el cuerpo de Mendieta. Ante la ausencia del cuerpo físico, las siluetas se vuelven más visibles,
planteando otras posibilidades a través de la presencia simbólica de la corporalidad en el performance. Esta desaparición también es vista por Amelia Jones desde una postura feminista que sugiere la desaparición violenta del cuerpo a través de elementos como el fuego, como evocación al uso violento y fetichista de los cuerpos femeninos y racializados dado por el patriarcado de la raza blanca. Desde Rape Scene hay una exploración del artista de estas violencias patriarcales que no le son ajenas. Rape Scene es el último performance que describí aquí, Monse, que ella trata de revisitar una escena de violación que fue en el campus de la universidad, y ella como que trata de armar de nuevo la escena. Hay una exploración del artista de esas violencias patriarcales que no le son ajenas. Está interesada en mostrar la manera en que el cuerpo femenino es visto y es tomado por la sociedad de la que es parte a través de la presentación y reconfiguración del propio. El uso del cuerpo en los performances de Mendieta deviene entonces como espacio de discusión de varias preocupaciones del artista. Le sirve como elemento ritual en su perenne búsqueda identitaria y extrañamiento de su Cuba natal, también como escenario de denuncia a temas relacionados con la discriminación de género y racial desde su posición de mujer y mestiza, como elemento central de exploración en su práctica artística de lo corporal, que devienen obras como Glass of Body, 1972, y Trasplante de vello facial, 1972, así como Lienzo, Pincel y Caballete. Por otra parte, el exilio fue una constante en su vida y el impacto de haber sido arrancada de su tierra natal es uno de los temas más importantes en su obra. La artista explora su sentido de desarraigo y su necesidad de reconectarse con su herencia cubana, especialmente a través de la cultura y la espiritualidad afrocubana, las cuales tienen una presencia significativa en su trabajo. Retomando sus héroes siluetas que comenzó en Iowa pero continuó en México y Cuba, el paisaje se convierte en una metáfora de la patria perdida. Estas formas corporales se funden con la naturaleza como si el artista buscara disolver su cuerpo en la tierra en un acto de comunión con su tierra natal. Específicamente en sus obras realizadas en Cuba se siente una reconexión palpable con el lugar del cual fue exiliada. Obras como La Venus Negra, 1981, son un homenaje a la espiritualidad cubana, afrocubana y la naturaleza divina del cuerpo femenino. En esta pieza, Mendieta talló la figura de una diosa femenina en la corteza de un árbol, conectando el cuerpo femenino con la fertilidad, el renacimiento y la tierra. En muchos de sus trabajos se inspiró en las prácticas religiosas afrocubanas, como la santería, en la cual los elementos naturales y los rituales tienen un papel crucial. El regreso de Mendieta a Cuba en los años 80 fue una oportunidad para explorar sus raíces más profundamente, pero su relación con la isla siempre fue ambivalente. Aunque se sentía cubana, su exilio prolongado la convertía en una figura que ni de aquí ni de allá. Esa sensación de estar entre dos mundos se refleja en su arte, donde la identidad se convierte en una construcción híbrida, una búsqueda constante en lugar de una resolución. La naturaleza en la obra de Mendieta no es solo un escenario o un contexto, sino una parte integral de su expresión artística. Desde su perspectiva, la naturaleza está viva y llena de energía, actuando como un interlocutor o cómplice en sus rituales performativos. Esta relación simbiótica con el entorno natural está cargada también de espiritualidad, particularmente influenciada por las tradiciones indígenas afrocubanas, donde la tierra, el agua, el fuego y el aire son vistos como fuerzas vivas que interactúan con el ser humano. De nuevo, retomando la serie Siluetas, donde la tierra adquiere una dimensión sagrada, siendo tanto testigo como cómplice de la acción artística, la tierra cubre su cuerpo, lo rodea y lo acoge, mientras que el cuerpo del artista deja una marca en la naturaleza que eventualmente desaparece. Esta interacción con la naturaleza es efímera y cíclica, como la vida misma. Obras como Siluetas en barros, en la que Mendieta utiliza barro para cubrir su cuerpo, alude a la idea de que los seres humanos provienen de la tierra y en última instancia regresarán a ella. Otra obra clave en esta exploración es Árbol de la Vida, 1976, en la que el artista cubre su cuerpo con barro y hojas, camuflándose con el paisaje, como si quisiera convertirse en una extensión de la tierra misma. Aquí la figura femenina está en perfecta armonía con la naturaleza y la artista parece asumir el rol de una chamana, de una figura mitológica que conecta lo humano con lo divino.
La obra también sugiere una relación espiritual con la tierra, con la que el cuerpo femenino se ve como parte integral de los ciclos naturales de creación, destrucción y regeneración. El uso del fuego en algunas de sus obras, como en Siluetas en Fuegos, añade otro nivel simbólico. El fuego que consume y transforma representa tanto la destrucción como la purificación. Mendieta enciende su silueta delineada en el suelo y deja que el fuego consuma la imagen, sugiriendo un proceso ritual de transformación y renovación. La obra de Mendieta es, en esencia, un diálogo constante entre el cuerpo, Cuba y la naturaleza. Estos tres elementos están íntimamente reconectados y se retroalimentan mutuamente en su trabajo. El cuerpo del artista no solo es un medio de expresión, sino que también se convierte en un símbolo de su exilio, su feminidad y su búsqueda de pertenencia. Cuba, aunque ausente físicamente durante la mayor parte de su vida, está siempre presente en su obra, ya sea a través de referencias espirituales o a través de la tierra misma con la que intenta reconectar. La naturaleza, por su parte, actúa como un espacio sagrado donde Mendieta puede procesar su desarraigo y transformar su identidad. La tierra, el agua, el fuego y el aire son los elementos con los que el artista entabla un diálogo espiritual, buscando tanto consuelo como sentido de pertenencia. Mendieta nos legó una obra profundamente enraizada a estos tres elementos, donde se entrelazan sus experiencias personales con preocupaciones universales. Su arte, que explora la relación entre ellos, está impregnado de una búsqueda por reconciliar su identidad como mujer cubana exiliada. Dice Nelly que si queríamos ver las fotos, las iba buscando y las iba poniendo. Entonces sí, te invito a notar en mi casa y te enseño. Bueno, vamos a pasar un ratito, tenemos tiempo para preguntas. Gracias. Espero no extenderme mucho porque estoy muy emocionada de escuchar esta mesa, muy conmovida también, ¿no? Y bueno, estaba como tratando de sintetizar todo lo que me hicieron pensar y también preguntar, o sea, porque no solamente quedarme en el comentario, es difícil. Me parece que algo que yo encuentro en la mesa en general es una preocupación por el cuerpo y obviamente por una preocupación frente a situaciones pues difíciles, como es la violencia, como puede ser el exilio, como es pues sí, las dos primeras sobre violencia, la segunda, pues la tercera, perdón, sobre una situación de exilio que también puede ser una suerte de violencia, ¿no? Y me quedo pensando en la importancia que tiene el cuerpo en estas problemáticas como artistas y cómo cuando uno quiere abordar estos temas artísticamente, pensando, claro, en la gran Mendieta, o sea, cómo tenemos que también desplazarnos del problema mismo que puede ser la violencia, ¿no? O sea, trabajar lo que es la metáfora, trabajar lo que es no lo explícito en sí, pero que cuando el cuerpo entra en juego, se incorpora el concepto difícil de abordar, ¿no? Tuve la oportunidad de bailar una fotografía de Ana Mendieta en un museo hace algunos años y después estudié un poco más, creo que es una de las últimas fotografías que pusiste ahí antes de su muerte y después investigué que, pues, cómo fue su muerte también, ¿no? Que tiene que ver también con un tema de silueta en el piso, que es bastante, pues no sé, dramático decirlo de esta manera, pero que me evoca también una realidad corporal de ella misma, ¿no? Y al mismo tiempo como bailarina pensándome cómo puedo yo incorporar esa violencia sin violentarme, pero al mismo tiempo hablando de la profundidad de lo que quiero hablar, como en el activismo que ustedes muestran, Kulishi, que está increíble y que tiene muchas referencias en Mendieta, y en tu búsqueda también, ¿no? De cómo no caer en eso, en que la violencia por violencia en sí misma y cómo resolverlo, incluso visualmente. También me hace pensar si no solamente abordar esto podría ser salirnos también de las disciplinas de las que venimos, ¿no? Es decir,
bueno, es que no es danza, voy a abordar el cuerpo. O si estoy desde las artes visuales, voy a abordarlo desde la danza, del cuerpo en movimiento. Entonces, estos desplazamientos, me parece que cuando se quieren abordar estos temas, a veces, y como lo hizo una independiente y también las activistas, es precisamente no abordar el tema directamente, sino es cómo poetizo esta cuestión que me preocupa, ¿no? Y yo creo que ahí también se resuelve mucho para el espectador qué es lo que estamos viendo, ¿no? Hablando como desde el activismo. Y bueno, nada, ese era mi comentario, y como pregunta, no sé si lo que les digo les resuena o les genera alguna otra cuestión. Gracias. Bueno, yo quiero mencionar como algo de esto, porque justamente, pues esto que mencionas, ¿no? O sea, como cuando escuchaba, por ejemplo, aquí a Monchis, pues yo estudié comunicación, ¿no? En esta investigación particularmente, pues Aranza estuvo como de autora, yo de coautora. El viernes vamos a presentar otra sobre técnica como improvisación y demás, que ahí fue al revés, como yo más principalmente de autora y Aranza ahí de coautora, que ahí vamos a estar también el viernes, ¿no? Anuncio publicitario un momento. Pero justamente de comunicación, comunicóloga. Pero justamente cuando escuchaba como las demás compañeras y como viendo todas estas como interacciones de, pues del uso de la imagen y del uso del cuerpo, pues yo me acordaba mucho de la ley Ingrid, ¿no? Que ayer también lo mencionábamos, como pues a partir de los medios de comunicación verdaderamente ni siquiera podría ser ese uso tan explícito como tú lo mencionas, o sea, cómo poetizamos inclusive en los medios de comunicación periodísticos, ¿no? Yo una vez me tocó trabajar en un periódico y pues así me mandaron una foto blureada, pero al final se veía que era un cuerpo, ¿no? Y yo no quiero subir eso como en la nota, ¿no? Pero es que no se ve, pues sí, y ya cumple la ley Ingrid porque pues no está explícita, pero al final justamente el morbo, ¿no? O sea, aunque tú no ves explícitamente, sabes que hay un cuerpo ahí tirado, ahí como, pues sí, siendo fotografiado, y justamente como inclusive con estos ejemplos siento yo como de este performance, como también siento los medios de comunicación pueden tomar esas cosas como lo mencionas, ¿no? Como poetizas inclusive, bueno, no poetizar porque pues tampoco se trata de romantizar como este tipo de cosas, pero sí cómo utilizamos otras formas de poder llevar a cabo como este mensaje, ¿no? Porque pues claro que es importante visibilizar como los homicidios, visibilizar todas estas muertes, pero como a partir de otros elementos y no del morbo, no a partir de esto, que justamente cuando también me acordaba de Rosa María, que es una pues performer, Rosa María Robles, que también hace como este uso, ¿no? de cobijas, de sangre, y que siento que a veces también hay como justo lo que dices, una línea delgada también entre artista, como de cómo presento todas estas temáticas, porque luego hasta se vuelve pues revictimizante para las víctimas, ¿no? O sea, como te quedas como, cuando escuchaba como estos del uso de la lengua o el uso como de esta persona en situación de calle, bueno, a mí sí como que me vienen como cosas como, bueno, sí hay una cuestión de querer visibilizar las cosas, pero a partir de cómo lo estamos haciendo, ¿no? Porque hay un privilegio realmente, ¿no? O sea, que no nos está atravesando quizá esto, entonces como artistas, ¿cómo no utilizamos, pues, inclusive revictimizar a esas personas que están como haciendo estas cosas? Y que siento que Ana pues lo engloba muy bien, ¿no? O sea, cómo ella usa su cuerpo, cómo interviene en la naturaleza, pero no lo hace de una forma revictimizante a otras personas o ante otras situaciones, y pues es como que lo que escuchaba y como que englobé con todas las participaciones. No sé si alguna quiera comentar algo sobre pensaba, justo tuve oportunidad de escuchar a una dramaturga y escritora de teatro, Fernanda Fernández, y justo hacía ella una reflexión muy interesante de cómo para pensar en términos de las narrativas contemporáneas vale la pena utilizar el espacio de silencio, gracias, para poder establecer como esta distancia del sistema en el que estamos subsumidos. Y entonces, más que pensar en, bueno, yo es un poco como lo interpreto, porque me hace muy feliz, por ejemplo, que Monse nos esté presentando una censura ahí, porque es justo, no voy a continuar con estas prácticas aunque este sea un entorno académico y justifique, no se justifica, ¿no?
Entonces, esos espacios de distancia, que ella un poco lo que yo intuyo que planteaba es cómo ahora no solo, como que en algún momento el artista lo que buscaba era visibilizar estas prácticas, pero ya no estamos ahí. Realmente lo que necesitamos ahorita es hackear el sistema. Entonces, cómo lo que tú presentas, rudo o no rudo, sin pensar como en convertirlo en metáfora o taparlo, sino simplemente como esto que tú estás presentando está contribuyendo a perpetuar un sistema, o lo está hackeando. Y ella lo que decía, lo que hay que hacer es hackear el sistema. Y cómo lo hackeas, pues desde tu honestidad y desde tu propia verdad, porque no hay manera de saber qué es lo que está correcto o incorrecto, sino simplemente permitiéndote ese espacio de silencio que te dé distancia y separación para mirar un poco lo que está pasando y lo que propones, ¿no? Entonces me parecía como muy interesante cómo lo planteaba. Y por otro lado, la verdad es que yo sí quiero aplaudir a estas nuevas generaciones de jóvenes estudiantes, a mis propios hijos, porque pues sí se les ha llamado que la generación de cristal, pero la verdad es que no, son súper fuertes, no están dispuestas a permitir un montón de cosas. Y debo de decir que de repente uno como docente hasta les tiene miedo. O sea, ¿qué digo, qué no digo? Porque tenemos que estar bien vigilantes de todo eso, ¿no? Entonces, la verdad, aplaudo a esta generación, me sumo desde mi trinchera y espero que con su paciencia, por reconociendo que nos tocó vivir realidades también distintas, ¿no? ¿Sabe? Y pues ya me callo porque parece que yo también traigo ponencia, pero muchas gracias y felicidades, me ha encantado esta mesa. Hola chicas, bueno, primero que nada agradecerles y decirles que estoy sumamente inspirada por su compartir, por su entrega, por su investigación y me uno al comentario de la maestra de decir, eso es parte de hackear el sistema, ¿no? La forma en la que nos hacen repensarnos y dialogar y que, bueno, la pregunta va. Que es para las 4, es en cuanto, ¿qué creen ustedes que es la frontera, el borde, el límite protector entre nombrar, visibilizar, dar voz y revictimizar y cooperar con la habituación de cuerpos violentadas? Entonces me gustaría escuchar qué creen ustedes que es la frontera o el borde entre lo que es visibilizar o nombrar una subjetividad y hacerle espacio y revictimizar o volver a subrayar la habituación. Bueno, es decir, yo soy periodista, mi maestría es en estudios del discurso, entonces mis investigaciones siempre han estado, digamos que de manera recurrente, ligadas al discurso y al habla y a las palabras. Y creo que lo que no se nombra no existe, por lo cual hay cosas que deben ser nombradas y por eso esta perpetua lucha con la academia de la lengua real española, que no nos dice qué hacer y ahí creo que solo ponen en el mapa cosas, pero quienes hacen la lengua somos nosotros los hablantes. Y bueno, en el tema de la obra y la revictimización, yo me voy siempre desde las experiencias corporales, desde el artista, y no desde utilizar a los otros un poco, ¿no? Como si voy a visibilizar algo que es un poco escabroso, si lo visibilizo desde mi cuerpo, no estoy poniendo el foco en alguien más. Por ejemplo, hay una artista que me gusta mucho que se llama Regina José Galindo, que no sé si la ubiquen, es guatemalteca,
ella hace principalmente performance y hace performance donde ella se está sometiendo todo el cuerpo a un estrés, su cuerpo. Por ejemplo, ganó la Bienal de Venecia con una obra que se llama Himenología, si no me equivoco, que pone en el mapa toda esta nueva tendencia en ciertos países y en ciertos lugares donde las mujeres se reconstruyen el himen como señal de moralidad. Y entonces ella va y se reconstruye el himen y graba el proceso, pero se lo reconstruye ella. Entonces, como que toda esta exploración de denuncia, de incluso de esta exploración desde el cuerpo, lo hace a partir de ella y no desde otros. Es decir, no graba el proceso de otras personas, sino que graba su propio proceso y de alguna manera denuncia cómo estaba pasando esto en Guatemala, donde a las mujeres se les exigía reconstruirse el himen por una cuestión de volver a ser pura y todas estas cuestiones de moral, de limpieza ligadas al patriarcado y a la heteronorma y así. Y bueno, yo diría que los límites van como desde ese lugar, ¿no? Como desde tu propia exploración. Porque, bueno, seguro ya todos aquí saben todo el revuelo que hubo con Ana Gallardo y el MUAC. Y bueno, eso es un tema de revictimización claramente y de exposición de mujeres vulneradas. Y no lo hizo a partir de ella, sino que expuso a las otras. Es decir, ahí le grabó videos y habló. Entonces yo diría que por ahí creo que no hay ninguna, como no hay propuesta correcta, porque creo que los artistas trabajan desde otros lugares y desde otras experiencias y a veces no piden permiso para ciertas cosas porque estos, bueno, se basan más bien en sus propios procesos creativos, digamos. No me gustaría como quitar de la fórmula, por así decirlo, como la intención de los artistas. De pronto, cuando tienes un enfoque como objetivo, buscas, ¿no?, los caminos y las herramientas y pues tienes la responsabilidad de vaya a investigar qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Entonces creo que la intención sí juega de pronto un papel importante, a veces no de manera tan consciente podría ser, pero... Y otra cosa es que eso sobre todo lo de dar voz, me resuena mucho porque pienso que como en esta división de que hay sectores vulnerables y hay sectores que defienden a los sectores vulnerables. Entonces, creo que es un punto de vista interesante que me gustaría como mencionar más, porque si bien evidentemente hay personas que ya no están con nosotros, que ya no nos acompañan, hay personas que sí, y que si bien el hecho de que sean vulnerables o de un sector vulnerable o lo que sea, como que no disminuye su propia voz y su propia experiencia, ¿no? Entonces, sí. Yo no estoy como segura, pero pienso en sociología como algo que puede pasar así, es el momento de hacer intervención, como querer esa intervención de que lo que tú crees que las personas necesitan. Y es complejo cuando se es artista porque tú estás partiendo como de lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres decir, ¿no? Pero yo creo que sí, siempre va a depender, ya saben, del contexto. Si vas a trabajar con algún grupo, algunas personas, es siempre acercarte a hablar con ellos, ¿no? Como decirles qué te parecería esto, qué opinas, se te hace como un buen planteamiento, estás de acuerdo como con lo que estoy percibiendo yo, pero como ese acercamiento primero, si estás como acercándote a temas que como nuestras compañeras se sientan como escabrosos, para no ni hablar por personas, ni colocarles en situaciones de incomodidad o como triggerarles cosas, ¿no? O sea, porque por ejemplo el performance de Kutsi con la cubeta en la cabeza es muy fuerte. O sea, nosotras no somos personas no somos cercanas a personas que hayan asesinado y hayan entregado así.
Entonces tal vez para nosotras es como, pues qué perro que esta morra está visibilizando y que se aventó esta misión y que pensó en conjuntar esto, pero qué tal alguien que sí sea familiar de alguna persona que haya sido víctima de algo así y que no sé, para ellos sea como otro tipo de shock, o sea, de ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? Porque, por ejemplo, la artista que mencionaba Karen ahorita, esta Rosa María Robles, pues la morra hace esto de pero es que esto es como más específico. Por ejemplo, Kutsi mínimo pues su cuerpo y también compró de que pues las cosas, ¿no? O sea, no hizo como esto que yo creo que he escuchado de que esta Rosa María usar cobijas literalmente salidas de la CEMEFO, pues es como, güey, no sé, un poquito más de respeto, algo así. O sea, el mínimo si vas a usar el símbolo como algo que habla, que no, pues se respeta como a los otros, güey. Incluso la misma prenda por sí misma ya tiene una carga de muerte muy profunda, pues, aunque no sea un ser vivo, yo siento que está profundamente ya marcada por lo que he estado acompañando y no se me hace como bien, por ejemplo, ahí mover esa energía, pues, no sé. Y pues sí, intentar platicarlo, incluso con tus compas, pues, incluso no tienes que ir nada más con las personas en específico, como ir cosechando ideas, si no te sientes como con seguridad de lo que estás haciendo. Y pues si ya lo hiciste, a responsabilizarse. A mí una disculpa o a resignificar, algo por ahí. Eso es. Bueno, pues justo primero felicidades porque creo que fue una mesa muy interesante y muy buena y comparto pues justo temas en los que yo también trabajo. Y con la ponencia de Monse me fue inevitable como no pensar en una artista colombiana que se llama Domi Salcedo, de hecho la había olvidado, pero estaba buscando, donde ella justo también habla de los desaparecidos, pero lo hace desde hablar de la violencia, desde la empatía y desde el honrar a la vida, ¿no? Que creo que es muy importante y ella lo hace no me acuerdo si habla en esa obra específico sobre hijos de madres desaparecidas o estudiantes, no lo recuerdo, pero básicamente llena una mesa con unas mesas a las cuales les pone tierra entre ellas y ya es hablar de un cuerpo que no está ahí, pero es desde un respeto, desde una empatía, desde honrar su vida, ¿no? Y la verdad eso creo que, bueno, yo también trato de hablar, en mi trabajo trato de hablar de la violencia, pero desde la ternura, ¿no? Desde crear comunidad, desde la empatía, que creo que es muy importante y lo que se necesita ahorita, porque sí necesitamos hablar de los cuerpos que están siendo violentados, pero ya no necesitamos revictimizarlos y llenarlos de morbo, sino desde un enfoque más empático y desde un abrazo a la comunidad, ¿no? Entonces, la verdad, me gustó muchísimo su trabajo y también un comentario más específicamente al performance de las rezadoras. Bueno, yo también tengo interés como respecto al tema de la religión, ¿no? Entonces se me hizo increíble y tengo una duda respecto a la artista, autora. Mencionaron algo ustedes de que se buscaba como que más personas reinterpretaban los rezos. ¿Es algo que sigue vigente o y tenemos como acceso a él? O? Sí, totalmente. De hecho, pues ahorita Judith está viviendo en Ciudad de México y así, pero pues justamente estaría muy interesante poder platicar y replicar como este tipo de, pues, de performance, ¿no? Que justamente pueda hacer como ese enlace de inclusive si a ti te interesa o más personas como replicarlo acá, estaría súper interesante platicarlo con ella. Yo sé que está como pues muy abierta, ¿no? Como y dispuesta a eso, porque los rezos ahí están, porque también ella está como en temas de literatura, entonces por eso pues fue como la reinterpretación a la Ave María. Entonces sí, por supuesto, igual ahorita te puedes acercar y como para poder hacer el enlace y pues sería muy chilo como irlo replicando, ¿no? Como me acuerdo como la de los zapatos rojos de Mayer, que justamente cómo se replica, ¿no? O sea, ella como lo crea, pero cómo ya se puede replicar y tú también apropiarte de esto como desde nuestras narrativas y desde otros contextos, que sería súper interesante. Gracias. Ya no iba a hablar porque ya muchas cosas se han repetido, pero bueno, muchísimas gracias.
las comunicaciones. Y bueno, yo también como investigadora y dramaturga, también está en mi tesis preguntarme cómo escribir desde otra forma, o cómo no perpetuar las violencias en la dramaturgia. Y esto a mí me ha levantado varias cuestiones que se contradicen totalmente. La primera es una cuestión de la que habla María Victoria Uribe, que es una investigadora colombiana. Yo soy colombiana, estudio en Brasil y hago una estancia de investigación aquí en México, entonces es una locura. María Victoria Uribe se pregunta o dice en sus investigaciones, cuando seguimos hablando de violencia o de violencias y seguimos año tras año, tal vez no sea reclamarnos, sino preguntarnos si acaso hay algo que no está, que todavía necesitamos resolver en nuestras sociedades, a pesar de que se siga hablando de ello, ¿no? Entonces ahí yo digo, bueno, esa es una opción en la que yo me sustento mi investigación, de por qué seguir hablando del conflicto armado colombiano, del que tanto hemos insistido. Y hay otra cosa que yo me pregunto como artista, que he pasado por el teatro, la performance y ahora la dramaturgia, y es si acaso las técnicas que hemos aprendido no perpetúan esas violencias en los cuerpos de los artistas, ¿eh? Si esas violencias si esas técnicas que hemos aprendido en el teatro, si esas técnicas que hemos aprendido en la danza, en la escritura, ya no será mejor preguntarnos por esos lados qué estamos perpetuando o qué estamos reproduciendo y perpetuando violentamente hacia nuestros cuerpos o nuestro raciocinio. Me pregunto también, yo estoy poniendo esto porque es lo que me estoy preguntando también en mi tesis, ¿no? Justamente. Y qué herramienta o qué características o cualidades de nuestros contextos podemos agarrar de ahí para entrarnos por esas técnicas y hacer nuestras propias formas de danza, escritura, teatro. Y yo veía a Rosender Sandoval y pues ahora tú mencionas a Doris Salcedo, y tener muy en cuenta que estas personas hicieron estas performances en contextos específicos. No podremos olvidarnos de esto porque justamente Rosenberg hizo la performance, la Mugre, denunciando una cuestión específica en Bogotá, ¿no? Entonces yo creo que también, y bueno, Ana Mendieta también, ¿no? Han pasado años, son artistas que aún podemos entender simbologías de sus trabajos y que se actualizan, pero que ocurrieron en un contexto específico, que no, yo creo que no, como artistas y investigadores no podremos olvidar esto específico de esos lenguajes, de estos artistas. Ya, muchas gracias. Sí. Bueno, yo quisiera platicar un poco sobre mi reflexión como persona que practica la danza y también como persona que está interesada en la práctica activista en esta ciudad, en Morelia. Pues bueno, en la relación que he tenido con el activismo, me he encontrado ahora en estos últimos 2 años muchísimo más cercana a cada suceso violento y de injusticia de la ciudad, del estado, del país, ya que dentro de los grupos activistas, mucho de su labor, por así decirlo, es la onda de la difusión, ¿no? De que las cosas que suceden no se queden como
solamente en un espacio, sino que puedan resonar como en la onda de darnos cuenta de la injusticia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que está esa situación, yo creo que muchos de mis compañeros dentro de estas prácticas activistas comparten mucho las noticias, los hechos, los registros biográficos, fotográficos de estos hechos injustos muy gráficamente. Incluso ahora con el asunto de Palestina, es un rollo, ¿no? Como realmente estar tan expuesto a toda esa situación tan gráficamente en las redes sociales, y que pues como compañeros activistas lo que buscan con esta situación de compartir imágenes tan gráficas es el hecho de que no se censure o no se calle como el asunto de la injusticia. Y es muy interesante pensar en esta onda de la intención, ¿no? Cómo ellos tienen la intención de describir lo más como preciso posible la situación para que las personas no puedan escapar de que este hecho está sucediendo, ¿no? Entonces encuentro ese asunto ahí, por ejemplo, en la onda activista de mis compañeros. Y por otro lado, el asunto del arte, ¿no? que como mencionaba Monse, pues no estamos separados del asunto de ser ciudadanos y otras cosas más que nos conforman, ¿no? No nada más artistas. Entonces es bien interesante ver cómo existen estos que se atraviesan, pues, ¿no? Y que entonces va el asunto del nominalismo, el asunto de la exposición de las injusticias. Y yo creo que el asunto de que luego, como los simbolismos o la estetización que comentábamos sobre esta clase de elementos, es justo como más bien ya el desarrollo de aunque sea tu intención la exposición de la injusticia, luego en el desarrollo como en el público, las personas, los espectadores, en los mismos artistas, genera tal vez un poco de borrado de rasgos personales, o sea, de la individualidad de las víctimas, y se vuelve como algo muy general, ¿no? Sangre, cabezas, miembros del cuerpo, ¿saben? Ya no se encuentra como tan asido a una identidad específica, sino que simplemente es un elemento como incluso plástico, no sabría cómo explicarlo. Entonces, yo creo que es un hecho. Yo creo que obviamente la intención y la propuesta, como en el discurso político que tengamos o en el discurso artístico que tengamos, es muy importante como para generar esta clase de puestas como congruentes, pero al mismo tiempo no podemos dejar de lado como creadores que del otro lado existe una reacción, un eco, un desarrollo, ¿no? de esto, y que si nuestra intención como artistas es comunicar, es expresar lo que tenemos como nuestra perspectiva, pues creo que nos debería de importar o deberíamos de tener en cuenta qué sucede después de lo que nosotros decimos, ¿no? Y si es realmente lo que queremos decir o qué sucede con eso, ¿no? Porque tal vez yo me he encontrado también en este punto de que yo como artista pueda haber utilizado alguno de estos símbolos en mis ganas de que realmente las personas puedan sentir lo que yo siento, pero ya cuando está afuera de mí, ya materializado, no estoy muy segura de si realmente se logró. Y pues creo que justamente ese es el asunto, ¿no? Cómo podemos lograr que eso suceda y no simplemente como quedarnos con la intención de que suceda.
Buenas, muchas gracias por todas las ponencias. Yo más que todo quiero como hablar de una inquietud que me surge como a partir de las ponencias y de esta idea de un poco como en las prácticas para combatir esa violencia, pues terminamos replicándola, ¿no? Con algo que, bueno, no sé si se podrá nombrar así, pero estoy pensando como en una especie de violencia poética, ¿no? Como, bueno, vamos a abordarlo, pero desde un abordaje pues poético pero finalmente terminamos siendo violentos, ¿no? En esa misma práctica. Y Claudia decía, lo que no nombramos no existe, y decía Monse también, no vamos a hacer violencia, sino que vamos a hacer, no violencia, pero no violencia es violencia finalmente, o sea, seguimos implicando la palabra violencia dentro de una práctica que no sabemos cómo le vamos a llamar, entonces pensando que en principio ni siquiera tenemos una palabra para decir estamos haciendo una práctica no violenta, volvemos a decir violencia. Entonces, solo tal vez, o sea, parto de esta inquietud desde la ignorancia, ¿no? A lo mejor sí existe como una palabra que se contraponga un poco a lo que es violencia, ¿no? Así como guerra, paz. Bueno, para combatir la guerra pues no vamos a trabajar desde la paz, ¿no? Entonces, pues cuando queremos como no trabajar la violencia o sea, ¿cómo lo llamamos, no? Un poco esa es como la inquietud que me surge de esta mesa, como que en principio no tenemos ni siquiera una palabra para darle voz a una práctica no violenta. Ahí vuelvo a utilizar la violencia porque no sé cómo nombrarlo de otra forma, ¿no? Entonces solo es inquietud. Bueno, yo trataré de ser lo más breve posible porque ya estamos con hambre. Pero bueno, quería hacer como un par de apuntes con relación a pues las diferentes aristas que tiene esto y las cosas que de pronto también se nos están olvidando nombrar, ¿no? Porque podemos pensar, sí, una poetización de la violencia, una metáfora de la violencia, buscar otras metáforas para hablar de estos hechos. Sin embargo, de todas formas también se nos olvida que existen formas de mostrar que vuelven a caer en la violencia, ¿no? Hablando de esta palabra que están nombrando tanto. Recordaba yo en este momento la tesis de una colega que se llama Sonia Vargas, colombiana también, de Bogotá, pues caleña, pero vive en Bogotá, que se titula Políticas Sentimentales, Analítica de la Musealización del Conflicto Armado en Colombia. Y es que también existe un discurso o una forma de mostrarnos a las víctimas, ¿no? Un control sobre esa mirada, sobre lo que deberíamos ver de las víctimas, ¿no? Y se nos olvida que también esa forma como se nos muestra, ya sea a partir del Estado, pues, como nos lo muestra el Estado, o como nos lo muestran los medios de comunicación, o como nos lo muestra inclusive las mismas ONG, cumplen también unas políticas alrededor de la mirada, ¿no? Son unas políticas de la mirada que de una u otra forma también nos condicionan. Y lo digo un poco, o sea, decidí hablar un poco por el comentario acerca de Doris Salcedo, ¿no? Entonces hay una cuestión acerca del pensar es que Doris Salcedo poetiza alrededor de las víctimas, pero en Colombia ha sido también muy criticada porque instrumentaliza a las víctimas, ¿no? Ha instrumentalizado a las víctimas una y otra vez. Entonces, y pues obviamente mucha gente le sigue el cuento a Doris Salcedo, por un lado, ¿no? Pero por otro lado hay otra gente pues que la critica de manera muy fuerte. Y eso tiene que ver también con las diferentes aristas de ese tipo de musealización, ¿no? De cómo nosotros como artistas utilizamos o no utilizamos a la víctima, o la imagen de la víctima, o cómo revictimizamos a través de una forma de organización de esas imágenes también, ¿no? Y pues ahí la cuestión es un poco también complicada, ¿no? Que cuando me digo no olvidemos también lo que sucede, porque yo puedo tener las mejores intenciones del mundo, al momento de hacer un performance, al momento de tomar una fotografía o al momento de hacer una pintura. Sin embargo, al momento de exhibirla,
suceden otras cosas, o al momento en que alguien coge esa imagen y la lleva a un museo, no necesariamente el artista, o sea, bajo el discurso de, digamos, pueden tomar imágenes de Ana Mendieta en algún momento y mostrarlas de una forma, bajo un contexto completamente diferente, y surgir otros nuevos textos, otras nuevas textualidades a partir de eso, ¿no? Y pues eso también hay que mirarlo, ¿no? Hay que mirarlo como al dedillo, ¿no? No sé. Yo no sé qué tan partidario puede ser uno de mostrar la imagen explícita o no explícita, y hasta qué punto el mostrar la imagen explícita o no mostrar explícita cumple o no cumple una función de revictimización o no. Creo que hay diferentes formas de confeccionar este tejido alrededor de las violencias, que tiene diferentes resultados, diferentes posibilidades, ¿no? Lo que decían aquí antes, pues de hecho la ternura puede ser un acto violento también, ¿no? El amor incluye muchas violencias, ¿no? Las omisiones incluyen también muchas violencias, ¿no? Entonces, pues no es tampoco tan fácil como decir, no, yo desenfoco una imagen, o no es tan fácil como decir, no, la víctima que haya lejos, pues porque hay muchas capas, creo yo, de lo que quería decir. Yo quería agregar una cosa, y es que también la escuela de donde viene Doris Salcedo, a mí me gusta el trabajo de ella, de hecho hago un análisis, pero también pensando en lo que hablaba ahora, también la escuela de donde viene ella es una escuela europea occidental. No estoy en contra de eso, sino es de donde se ve, la mirada desde donde se ve, es desde donde se trabaja. Y que vuelve también como esta jerarquía elitista del arte, ¿no? O sea, como que yo tengo como el poder y privilegio de utilizar esas herramientas de... Yo soy quien puedo hablar de eso. Exacto. Claro. Y justo como este discurso de darnos, ¿cómo darnos? O sea, si estas personas tienen su voz por sí solas, yo no soy... Es diferente el trabajo de ella que lo que hace a lo que hacen las madres buscadoras, por ejemplo, es la perspectiva desde donde...